programa radial Verdaderamente Libre. Verdaderamente libres. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, verso 18. Testimonio del poder de Dios dándonos la libertad. Ya empezamos por Shekinah Radio. Aquí y ahora. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que siempre están aquí en este programa, este bonito programa de Verdaderamente Libres. Y aquí estamos una vez más en este lunes tan precioso que el Señor nos ha dado. Que Dios les bendiga a todos. Un saludo para todos mis hermanos que siempre nos siguen de la Iglesia Jehová Jireh. Y bueno, pues hoy queremos compartirte una palabra que yo creo que será de bendición para tu vida. Así es que, pues yo quisiera decirte que como todos los lunes, ¿verdad? Después de casi 15 minutos para terminar el programa, voy a estar orando por las necesidades que tú tengas. Espero que pues estés ahí, ¿verdad? Y que puedas mandar tu mensaje por WhatsApp. Ahí los que nos ven por Facebook Live, pues ahí pueden ver en la pantalla los números de teléfono. Y para los que pues no solamente me escuchan, pueden mandar un mensaje al 656-469-1269, los que nos escuchan por radio, los que van manejando y si quieren mandar un mensaje, ¿verdad? Para alguna oración que ustedes quieran, para una necesidad que tengan, con gusto vamos a estar orando. Solo les pido que pues sean un poco pacientes. Pueden preparar su mensaje o mandarlo desde ahorita, pero yo voy a estar orando en cuanto esté ya para unos 15 minutos para terminar el programa. Yo voy a estar dándoles seguimiento a cada necesidad que ustedes tengan. Vamos a estar orando por sus necesidades. Y bueno, pues yo creo que como lo anunciaba el lunes pasado, que vamos a tomarnos un tiempo, no de descanso, pero sí vamos a estar un tiempo porque vamos a estar ocupaditos. Tenemos algunas cosas que hacer y lamento no poder seguir en este programa Verdaderamente Libres, pero confío en Dios que pronto vamos a regresar. He pedido pues a algunos hermanos que si quieren apoyarme en la radio, ¿verdad? Para que vengan y prediquen, pero bueno, hasta ahorita pues todavía no, pero estoy confiando en Dios que Dios va a preparar a alguien y nosotros estamos dispuestos a seguir apoyando este programa radial porque sé que ha sido de mucha bendición para muchas familias. Así es que hoy quiero compartirte algo, ¿verdad? Que puede ser de bendición, como lo acabo de decir, y quiero que veamos algunas citas bíblicas. Vamos a hablar de una historia que me preocupa mucho, me ocupa también, ¿verdad? Entonces, esa historia la encontramos en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, y esa la encontramos del verso 1 al 14. Ahí está esta historia. Y bueno, pues vamos a leerla, pero antes quiero hacerte algunos comentarios. Llevo algunos años ya como pastor, 18 años pastoreando para la gloria de Dios, pero es cuando ya me inicié, cuando ya Dios me hizo el llamado al pastorado, pero yo hacía el trabajo de pastor como 2 años antes, ¿verdad? Era miembro, pero haz de cuenta que
pues en el lugar donde yo llegué, mi pastor, que ya partió con el Señor, era un ancianito y se la pasaba muy enfermo. Y pues prácticamente a mí me encargaba todo el trabajo de la iglesia y no descansábamos, ahí estábamos trabajando. Entonces, durante todo este tiempo, es bonito predicar la palabra y creo que pues para algunos se les facilita mucho predicar la palabra, pero hay algunas cosas que son muy, muy difíciles para mí, no sé si para algunos otros hermanos, pastores. Es como cuando hay un pecado en algún hermano y confrontarlos, ¿verdad? Es algo bien difícil, es una de las partes más complejas del ministerio y la vida cristiana, pero yo creo que en esta historia vamos a aprender algunos principios, hay algunos principios que quiero compartirte para cuando tú estés, ya sea que tú vas a confrontar a la persona que está viviendo en pecado, hablando de cristianos y también no cristianos que no conocen a Cristo, pero también esto te puede ser de mucha bendición para aquellos que son los que están en pecado. Aquí podemos aprender mucho tanto del que va a confrontar ese pecado y al que va a ser confrontado. Así es que pues hay mucho, mucho de qué aprender. Entonces, ¿cómo podemos confrontar a un hermano, a una hermana? Bueno, entonces, en este pasaje que vamos a leer, no voy a leer en sí la palabra de Dios, pero déjame resumirte la historia, porque si no, pues ocuparíamos un poco de tiempo. Entonces dije que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo, bueno, desde el capítulo 12 se habla de 11, perdón, se habla de esta historia, pero donde nos vamos a estar enfocando es a partir del capítulo número 12, del 1 al 14. Entonces podemos ver ahí que el rey David tiene un problema, comete un pecado, porque ella mira con deseos lujuriosos a una mujer, ¿verdad? Que él sabe y también fue advertido que era una mujer casada. Entonces, este rey David, atrapado por este deseo, la llamó hasta su recámara, como dice la historia, a pesar de que él sabía, ¿verdad? De que era una mujer que estaba casada con uno de sus soldados, ¿verdad? De uno de sus hombres que él tenía. Entonces, pero él, tristemente cegado por sus pasiones pecaminosas, toma a esta mujer, amén, en una relación de adulterio. Y vemos que pues esto es una degradación moral, que esta degradación moral, ¿verdad? Concluyó con un homicidio premeditado, amén. Esta mujer era la esposa de un soldado que se llama Urías. Entonces, él planeó, amén, quedarse con su mujer, pero pues tenía que desaparecer a Urías. Y él hizo todo este plan perverso, amén, para poder quedarse con esta mujer. Entonces, una vez muerto Urías, David asume la tarea de tomar a la viuda Betsabé, la mujer se llama Betsabé, como una muestra pública de falsa piedad, ¿verdad? Que dijo, ya murió su esposo, entonces yo me haré responsable de esta mujer, pero era un plan de él. Entonces David engaña, no nada más se engaña a él mismo, bueno, él lo sabía, ¿verdad? Pero engaña a un pueblo. Pero nosotros sabemos que a Dios nunca lo vamos a engañar. Así nos ocultamos y seamos muy listos, ocultarnos de la vista de los hombres, pero nunca vamos a ocultar lo que hacemos a la vista de nuestro Dios. Eso es imposible, no se puede, no se puede ocultar eso porque Dios es omnipresente, donde quiera el Señor está. Entonces, y también podemos ver que no solamente él engaña al pueblo, sino que oculta esta horrenda secuencia de pecados que comenzó con una sutil mirada lujuriosa. Entonces, hay algo que a mí, que yo puedo ver, ¿verdad? En todo esto, que el pecado siempre nos lleva más lejos
de lo que nosotros pensamos llegar. Hay veces que pensamos de que, bueno, puedo hacer esto y al rato tomo la decisión de dejarlo y se acabó. Eso es un engaño del diablo. El pecado es un pecado y eso te lleva a escalar más y más y más, y cuando te das cuenta estás atrapado en un grave problema. Entonces David continuó como rey alrededor de un año, fíjense, de un año. Para aquellos que dicen, no, no pasa nada, ya cometí el pecado, dicen que hay consecuencia, no hay consecuencia, mira cómo vivo bien tranquilo, porque Dios tiene su tiempo para llamar a cuenta al pecador. Entonces fíjense, un año de hipocresía, celebrando fiestas espirituales de Israel y hasta quizás cantando sus propios salmos. Todo esto en adulterio. Un hijo nacido como fruto de ese adulterio, un asesinato premeditado en oculto. Pues qué terrible, amados hermanos, qué terrible, pero no nos sorprenda porque no nada más fue el rey David en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. La iglesia cristiana está como perdiendo el temor a Dios. Amén. Entonces creemos que con venir a la iglesia y no importa cómo vivamos, eso no es así. O eres hijo de Dios o no lo eres. Entonces, la iglesia del Señor nos toca más bien a los ministros, a los hermanos fieles, nos ha tocado la difícil tarea de confrontar esos pecados. Y si nosotros ocultamos o callamos al ver a un hermano en pecado, nosotros también somos responsables. Así es que es una tarea muy difícil, pero yo creo que para bien de aquel que está viviendo en pecado o que está ocultando su pecado, para bien, porque dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, yo siempre he dicho que cuando se te descubre un pecado, es una gran oportunidad que Dios te ha dado para que dejes tu pecado y ya no sigas viviendo de esa manera que no nada más te afecta a ti personalmente, sino que te afecta a terceras personas, sobre todo en cuanto al adulterio, a la familia, a la esposa o al esposo, dependiendo quién es el que está cometiendo el adulterio, a los hijos. Ese es un grave problema. Parece que no tiene consecuencias, pero tiene demasiadas consecuencias. Entonces, el adulterio, la fornicación, embarazos extramaritales, adicciones, violencia intrafamiliar, robo, chisme y todo tipo de obras de la carne podemos ver en lo que acarrió el pecado de David. Entonces, pero por gracia y por bondad, Dios envía a un hijo a un profeta llamado Natán, lo envía a confrontar esta vergonzosa realidad en la vida del rey. No fue cualquier persona. Yo creo que Dios sabía quién era Natán, lo conoce a Natán, ¿verdad? Y yo creo que Dios dijo, él tiene el carácter y tiene la valentía, porque no es de cualquiera. Es muy difícil pararte enfrente de alguien, y sobre todo que si alguien está en el liderazgo, es muy difícil pararte enfrente de él para decirle de su pecado. Entonces, ahora, Natán sabía quién era David. David era un rey, un guerrero. Él tenía la autoridad de mandarlo a matar preciso a Natán, ¿verdad? Él pudo decirle, ¿sabes qué? Te voy a quitar la cabeza y seguir ocultando su pecado. Pero ahí vemos lo que Dios, hermanos, el amor de Dios, amén, sobre David y sobre todos aquellos, ¿verdad?, que viven esta situación o este pecado. Entonces, yo quiero que veamos el primer principio para que nos dé tiempo. Bueno, ese es un breve resumen, ¿verdad?, de lo que pasó con David, ¿verdad?, teniendo prácticamente todo. Eso lo vamos a ver ahí cuando leamos, nos toca leer la palabra. Nos vamos a ver, y aún así todavía se atrevió a cometer ese pecado. Entonces, el primer principio que yo quiero
mencionarte es: tener la razón no te da derecho a ofender. Amados hermanos, tanto aquellos que van a enfrentar o a confrontar el pecado de algún hermano, eso, aunque tú tengas la razón, no te da el derecho de ofender a aquel que tú vas a hablarle de su pecado. Entonces, todos estamos de acuerdo que David estaba en pecado y que el profeta tenía la razón en este asunto, pero vean cómo él trató este asunto con David. Claro, respaldado desde luego por Dios, porque Dios lo mandó. Entonces, si nosotros no estamos orando, si nosotros no vamos a Dios, si no le pedimos a Dios que nos dé las palabras correctas, que nos dé el amor para poder hablar con el hermano, yo te aconsejo que mejor ni te metas, solamente ora a Dios y que Dios te indique, o que Dios ponga a la persona que Él quiere poner, que va a enfrentar este pecado, que va a confrontar este pecado, o que va a hablar con esa persona, porque esto puede ser de doble filo, ¿verdad? Porque con lo que tú digas, o bien se endurece la persona, o lo ganas para Cristo, o más bien lo haces que reflexione, que vuelva al camino correcto. Amén. Entonces, el profeta no entró gritando a David: hipócrita, mentiroso, adúltero, asesino, aunque todo esto era verdad. Pero él no llegó hablándole al rey David. Primero, porque si él llega así, probablemente David se hubiera enfurecido más contra el profeta y pudo traer consecuencias. Pero él fue sabio, él habló como Dios lo hizo, lo puso en su corazón, las palabras que Dios puso en su corazón, él habló con mucha sabiduría y con mucho respeto. Entonces, Natán podemos ver que tiene una actitud correcta hacia la persona que estaba enfrentando. No hubo soberbia, no hubo altivez, aunque podríamos decir tenía la razón, pero no, eso no te da el derecho de que tú puedas tratar de una manera así, ¿verdad?, a las personas. Tenemos que ser sabio, hay que hablar con amor y con mucho respeto. Entonces, una vez escuché la siguiente razón: no hay peor cosa que un necio que tiene la razón. Y siendo honesto, a veces yo he tenido la razón en algunas confrontaciones, pero le soy sincero, mi falta de sabiduría al hablar ha cerrado el corazón de mi hermano. Y eso hay veces cuando nosotros empezamos en el ministerio, y si no estamos muy bien preparados, más bien no estamos en conexión con Dios, con su Espíritu Santo, podemos cometer muchos errores. Yo cometí muchos errores y le agradezco a Dios que el Señor, cada vez que tratamos un asunto delicado, pues tenemos que orar a Dios, hablar a Dios, ser sabios. Hay veces es necesario hacer una pausa, meterse con la palabra, orar al Señor para que cuando Dios te indique, ¿verdad?, el momento para que tú puedas hablar, entonces se puede hablar. Debemos recordar que tener la razón no nos da permiso divino para lanzar un arsenal de ofensas que más suenan a carnalidad que a la sabiduría divina. Así que no es suficiente con tener la razón, pues tener la razón no te da el derecho, como lo dije en su momento, a insultar, a perder la santidad con nuestros labios. A mí me da mucha tristeza de aquellas personas que ven a una persona caída y se mofan, ¿verdad? Como que si ellos no fueran tentados y no, como que si nunca pudieran caer en pecado, ojalá y así fuera, ¿verdad? Pero la palabra de Dios lo dice bien claro: el que se sienta firme, mire que no caiga. Entonces, con amor, hermanos, con sabiduría, ¿verdad? A tratar estos asuntos. Ese es el primer principio. El segundo principio es: la verdad debe decirse con sabiduría. Y vean lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 4. Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado.
y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Vemos que el profeta Natán relata una historia que parece muy simple. Él está expresando la verdad de una manera sabia que ayudará al rey a verse a sí mismo como retratado en esta historia. Y también, querido hermano, quiero decirte que debemos expresarnos sabiamente, debemos de rogar a Dios por las palabras sazonadas con sal, dirigidas por el Espíritu Santo y expresada con la sabiduría de Dios. No tomar decisiones así, yo les digo, hermano, con todo mi corazón, ¿verdad? Que he cometido algunos errores, pero Dios habla por medio de su palabra y de los errores aprendemos un poco y tratamos de hacer las cosas mucho mejor. No quiere decir que no seguimos cometiendo errores, sí, pero ya quizás son errores de otro tipo, porque nunca vamos a dejar de tener esos errores, ojalá y no lo tuviéramos, ¿verdad? Pero si yo le dijera que no tengo ningún error, sería yo un mentiroso. Pero qué bonito es guiarse por la palabra, orar a Dios, ir a Dios y tratar este asunto con sabiduría de Dios. Vean lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Fíjense, con misericordia y verdad. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? ¿Quién soy yo para tratar a mi hermano? Si yo voy a hablarle a mi hermano es para ayudarle, para que salga de ese pecado, pero no para juzgarlo. Entonces esa simple historia fue un puente que por acción divina tocaría el corazón del rey hacia el arrepentimiento genuino. Esto puede llevar a eso. Si nosotros usamos palabras correctas, como lo dije, palabras sazonadas, palabras que Dios te puso en el corazón, que yo leo la palabra y busco la guianza del Señor, tenemos casi la certeza de que cuando vamos a hablarle a esa persona, Dios puede tocar su corazón y podemos ganarlo para que él venga al arrepentimiento y pueda salir de ese pecado. Porque te digo algo, con las experiencias que yo he tenido de tratos con algunos hermanos, nos hemos dado cuenta de que algunos pecadores quieren salir del pecado, pero sienten miedo por lo que van a perder. Pero entonces para eso estamos nosotros, para hablarles, porque el enemigo es tan así que quiere destruirlos y algunos, el pecado es pecado. Entonces el enemigo viene y empieza a ponerle a la persona muchas cosas, te van a rechazar, vas a tener este problema, mejor quédate así, no lo hagas, sigue adelante. Muchas cosas te puede poner el enemigo, porque el enemigo siempre va a querer que no salgas de eso. Pero déjame decirte, cuando nosotros llevamos la palabra, ¿verdad? Correcta, la palabra precisa y con amor, con misericordia, podemos ganar esta persona para que vuelva a los caminos del Señor. Entonces debemos de decir la verdad, eso es otro, debemos decir la verdad, pero no solo importa qué decimos, sino también cómo lo decimos. Esto es importante. Seamos sabios para hablar bajo el control del Espíritu Santo. Si nosotros hablamos de una manera no correcta, yo creo que debemos, pues volvemos a lo mismo, debemos de ir a Dios y guiar, pues, y ser guiados por el Espíritu Santo para que te dé esa palabra, ¿verdad? Que toque el corazón, no, eh, claro que vamos a hablar una verdad y no vamos a decir una mentira, no vamos a suavizar su pecado.
le puede por un pecado, y los hijos andan en las calles metidos en droga. Entonces, yo creo que cuenta mucho, mucho cómo nosotros vamos a presentar la palabra. Y para ir rápido, quiero también decirte que el tercer principio es más fácil juzgar el pecado en otros que en uno mismo. Esto lo podemos ver. Mira lo que dice 2 Samuel 12, del 5 al 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Como veredicto, la historia de Natán, vean, hermanos, el rey David indica que aquel hombre que mató a la única oveja del hombre pobre era digno de muerte. O sea, sentencia capital declaró el rey. Fue ilustrativa, ¿verdad? La historia que cualquiera podía darse cuenta que el hombre rico merecía morir. Pero, un momento, ¿cómo no pudo darse cuenta que él mismo merecía la muerte? ¿Cómo no pudo verse en sí mismo lo que le estaba diciendo el profeta? Pudo juzgar a aquel, pero él no pudo ver su pecado. Pero te digo una cosa, cuando alguien está metido en el pecado, y si nosotros no vamos con la sabiduría de Dios y orando, ¿verdad?, ayunando por esa persona, es muy difícil que lo hagamos ver su propio pecado. Siempre va a haber justificantes. Quizás algunos van a decir, bueno, es que yo lo hice, pero por culpa de fulano de tal, y empezamos a culpar a todo mundo, porque para eso sí, hay veces somos muy buenos, ¿verdad? Muy rápidos para decir, es que yo caí en pecado por culpa de mi esposa, yo caí en pecado por culpa del pastor, yo caí en pecado por culpa de mi hermano, yo caí en pecado. Pero eso no es así, porque nadie te puso una pistola en la cabeza o en el cuello para decirte que hicieras eso. Son decisiones propias, ¿verdad? Entonces, uno solo toma decisiones y no podemos culpar a nadie. Es tu propia decisión. Entonces el rey David inmediatamente se fijó del pecado de la historia que estaba contando el profeta, pero nunca pensó de que él estaba haciendo algo grave, algo parecido a lo que se le estaba narrando. Entonces, hasta tengo la tendencia pecaminosa de justificar mis faltas y pecados, como se los acabo de decir. No podemos ver porque el pecado es así, lamentablemente, pero saben que cuando nosotros somos confrontados, como les dije, es una gran oportunidad que Dios está dando, porque Él nos ama tanto que va a mandar a alguien para que nos diga de nuestro pecado, y nosotros tenemos que entender cómo, pero también cuenta mucho cómo yo voy a hablar con esa persona que está viviendo en pecado. Seamos sabios, no nos sientamos como que nosotros somos intachables y perfectos, porque no lo somos. Con amor, amados hermanos, cuando confrontamos a alguien debemos pedir al Señor en oración que su palabra, como espada de doble filo, corte a lo profundo del corazón, a fin de que por obra del Espíritu Santo nuestro hermano o hermana pueda ver la realidad y la gravedad de su propio pecado. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, verso 12. Cuando el Espíritu Santo va contigo, esa palabra es como esa espada de doble filo para penetrar hasta lo más profundo del corazón, y no hay cómo sacarse de esa palabra, pero eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros podemos hacer miles de cosas, pero no podemos convencer a nadie. Pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo. Solamente el Espíritu Santo puede convencer al pecador de su pecado. Y para eso nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Yo siempre digo, nosotros como cristianos, algunos no están de acuerdo con esto, pero es importante. Yo se lo digo por experiencia. El ayuno es importante. Como hijos de Dios, como soldados de Jesucristo, debemos de tener esta
costumbre de orar, de estos buenos hábitos de orar, pero también acompañarlo con ayuno. Cuando nosotros oramos podemos con más facilidad poder hacer ayunos por la persona, no solamente, yo tengo la razón y con mi razón yo voy y lo enfrento o lo confronto. No, hay que ir con la palabra. Sí, tienes razón de que él vive en pecado y que si tú ya te dices cuenta que vive en pecado, bueno, tienes razón, pero no vamos a ir con la razón, vamos a ir con la palabra. Que la palabra y el poder del Espíritu Santo transforme la vida de la persona. El Espíritu Santo, dije que solamente Él puede entrar al corazón de la persona y puede hacerlo retroceder y llevarlo al arrepentimiento. Y el cuarto principio, decir la verdad requiere valentía. No cualquier persona va a hacer esto. Yo me imagino que Natán sabía a quién se iba a enfrentar, pero yo creo que él habló con Dios y le dijo, Señor, si tú, no estoy diciendo que dice la Biblia, yo estoy imaginando, quizás le dijo, Señor, si tú vas conmigo, yo voy y hablo a tu siervo, pero si tú no vas conmigo, yo no puedo ir. Yo tuve dos casos bien tremendos que yo le dije al Señor, el Espíritu Santo me lo ponía, y yo le dije al Señor, Señor, yo no voy a ir, a mí no me gusta esto, no me gusta, pero bueno, hermanos, el Espíritu Santo estuvo trabajando conmigo, a mí me dio una visión en sueño, ¿verdad? El Señor, de un hermano y de una hermana que uno tenía un problema, ¿verdad? Que no quería dejar el pecado, quería estar en la iglesia, pero quería estar en el pecado. Entonces, a la tercera vez, el Señor me repitió 2 veces el mismo sueño de esta persona. Y yo batallé mucho, fue muy difícil para mí. Al final yo fui y hablamos con el hermano y él aceptó, él lloró, le dije lo que Dios me había dicho en esa visión. Y bueno, al principio él se quebrantó, pero no quiso dejar su pecado. Al final él murió por causa del pecado. Él era adicto a las drogas y él murió. Otra hermana también, ella le gustaba andar de iglesia en iglesia. No estaba bien en una, se iba a otra, se iba a la otra. Y el Señor también me habló, me dio un mensaje por medio de un sueño. Fue una visión, pero en sueños. Y Dios me habló y me dijo que yo fuera y le dijera que su tiempo se había terminado y que se quedara en un lugar que tuviera un pastor para que ese pastor estuviera orando por ella. Y yo fui y ella lloró y yo me quedé sorprendido lo que ella me declaró. Dijo, pastor, viene en el preciso momento que más yo lo necesitaba. Porque me detectaron un cáncer en el cerebro y los médicos me están tratando, pero yo no sé qué va a pasar. Le digo, yo no vine para que usted se quede en la iglesia donde yo estoy pastoreando. Yo solamente le vine a decir lo que el Señor me dijo. Que no ande de iglesia en iglesia, concéntrese en un lugar, ame a su pastor, respete a su pastor, que su pastor va a estar orando, va a estar clamando por usted. Al final esta mujer murió, no quiso tomar el consejo y ella murió. Entonces, esto es muy difícil lo que yo les estoy diciendo, a mí me duele mucho, pero qué importante es que tanto como el que va a llevar el mensaje, el que va a confrontar a la persona de su pecado, pero también el que recibe esto, que sea obediente, porque es una gran oportunidad que Dios te está dando. Entonces vemos en el 2 de Samuel capítulo 12, verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Dije que David dicta pena capital y Natán le responde diciendo, ese hombre eres tú. 4 palabras que requirieron una valentía enorme. No era fácil señalar el pecado del rey porque él ya había dictado su propia sentencia. Y sentencia de muerte y culpabilidad. Pero en el nombre de Dios, fíjense bien, Natán con valor debe declarar la verdad. Ese hombre eres tú, le dice David. Tú eres digno de muerte. Qué valor, ¿verdad? No es fácil, es muy difícil. Hermanos, se requiere valentía para decir la verdad. Proclamar la verdad es para valientes, fieles y verdaderos hombres y mujeres de Dios que desean el bienestar
la restauración y la corrección con amor de un hermano o de una hermana que ha caído en pecado. Se requiere esa valentía, pero aparte de esa valentía, mucho amor y misericordia, porque todos estamos expuestos a la tentación y todos estamos expuestos a caer en pecado. Y como nosotros tratemos, quizás también nos van a tratar. El hombre que llegara a aceptar, a reconocer su pecado, va a agradecer a Dios y va a agradecer a la persona cómo le habló. Yo recuerdo cuando yo no era cristiano, cómo un matrimonio joven me confrontó y me habló. Yo no quería nada con Dios porque yo decía, si Dios existe, ¿por qué permite que mi esposa esté viviendo de esta manera? ¿Por qué permite que yo esté sufriendo al ver a mi esposa sufrir de esta manera? Pero ellos tuvieron esa sabiduría respaldado por el Espíritu Santo y me hicieron entender. Y yo al final llegué a la conclusión, dije, está bien, yo voy a hacer lo que ustedes me dicen, pero yo no quiero nada. Aún todavía dije, yo no quiero nada. Yo lo que quiero es mi esposa, pero yo no quiero nada. Pero Dios trató conmigo de una manera tremenda. Saben que cuando nosotros endurecemos nuestros corazones, vienen cosas peores. Y si en esas cosas peores no nos arrepentimos, pues qué triste, porque podemos terminar en ese lugar que nadie quiere ir, lugar de tormento. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos ese poder, tenemos ese dominio propio, tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado para poder hablarle al pecador, para poderle hablarle al hermano, a la hermana, si ellos han caído. Todos estamos, dije, expuestos a eso, pero esto también puede ser cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de leer la palabra, cuando nosotros dejamos esa comunión con Dios, cuando se pierde el temor a Dios. Estamos en unos tiempos bien difíciles que el cristiano está perdiendo el temor de Dios. Ya cualquiera puede subir al altar viviendo en pecado, ya cualquiera puede predicar, ya cualquiera puede ser pastor, con tanto odio, con tanta amargura, con tanta orgullo en sus corazones. Quieren ser pastores, quieren ser evangelistas, quieren ser predicadores de la palabra, pero no quieren someterse a la misma palabra. Amados hermanos, lo digo con las experiencias o con las cosas que yo he visto en estos tiempos, cómo hemos visto tantas cosas, y yo estoy expuesto a eso. Por eso le pido a Dios con todo mi corazón que tenga misericordia de mí y de cada uno de ustedes, y que nosotros siempre nos mantengamos en el camino, en santidad. La palabra de Dios dice que nosotros debemos vivir en santidad. Quinto principio, lo que Dios ha dicho, no nuestras opiniones. Lo que Dios dice no es nuestras opiniones. Vean lo que dice 2 Samuel 12 del 7 al 9. Así ha dicho Jehová, Dios Israel, yo te ungí. Fíjense, primero, así ha dicho Jehová. Dijo, no, espérame. A mí me parece que tú estás mal. ¿Y cómo es posible que tú, siendo rey de Israel, tú vas a vivir así? No, él no dijo eso. Así dijo, así ha dicho Jehová. No yo, no mis opiniones, no mi razonamiento. Esto lo dice Dios. Tú puedes ir y decir, mira, así dice la palabra. La palabra dice así, así, así. Con amor y con sabiduría. No con gritos. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Fíjese lo que le está diciendo, el mensaje que le está dando. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? Esto es lo que dice. Primero, así dice el Señor. ¿Cómo nos vamos a presentar? No de esta manera, pero sí, mira lo que dice la palabra. Es para tu bien.
Existe el peligro de encontrarnos en nuestras preferencias y opiniones personales, pero objetivamente hablando, lo único importante es lo que Dios ha dicho. Por eso el profeta tiene autoridad para confrontar al rey. Es fascinante porque este relato es un precioso recordatorio de que hasta el rey más grande de la tierra no se escapa de su responsabilidad ante el rey del universo. Podrás ser profeta, podrás ser apóstol, podrás ser evangelista, podrás decir tú, pero nadie se escapa. Cuando nosotros andamos mal, no escaparemos, amén, de Dios. No escaparemos. El Señor nos ve, el Señor sabe lo que andamos haciendo, el Señor sabe qué es lo que yo hago, qué es lo que tú estás haciendo. Entonces, confrontamos en amor y gracia, pero con la verdad de Dios. Amén. Entonces, mi amado hermano y mi amada hermana, persona que me estés escuchando, hay que proclamar la Escritura, pero no la uses como tu propia espada. Recuerda que es la espada del Espíritu y que Él la aplica al corazón, no nosotros. Mis opiniones y mis preferencias no transforman a nadie. Dios dijo el profeta, Dios ha dicho, Dios lo dijo, su palabra lo dice, está aquí en la Biblia. Esta es la palabra del Señor, declaró Natán. Entonces esto es clave, amados hermanos, la palabra de Dios debe ser central en la confrontación de un pecado dentro de la iglesia, porque la palabra tiene la autoridad final. La palabra es la autoridad. Y el sexto principio, hay perdón, pero el pecado trae sus consecuencias. Claro que sí. Sí, Dios te perdona, pero lo que has hecho trae consecuencias. Segundo de Samuel 12:10 al 12 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, si tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo que nosotros podamos hacer en secreto, nos lo van a hacer a la vista de todos. Entonces no esperemos eso, amados hermanos. Si tú caíste en pecado, hoy es el momento que tú te levantes y que seas valiente y que vayas a Dios y le pidas perdón a Dios. Pero si tú no haces eso, amado hermano, tú que conoces a alguien que está viviendo en pecado, ve con sabiduría, ve con amor y háblale con la palabra, amén, y con el poder del Espíritu Santo. Una vez me dijo un hermano, un creyente, pastor, dice, estoy sinceramente arrepentido de este adulterio. No debía hacerlo y espero que no tenga consecuencia. Otra mujer me dijo, pastor, ayúdame a orar por mi hijo porque lo metieron a la cárcel y le pusieron 20 y tantos años de cárcel. Ayúdame a orar para que salga pronto. Eso es lo que muchos piensan, o sea, como que diciendo, quiero que Dios le dé premio a mi hijo o a mi esposo o a mi esposa por lo que hizo. No, amado hermano, todo trae consecuencias. Lo correcto de esta mujer hubiese dicho, pastor, ayúdame a orar por mi hijo para que ese tiempo que esté ahí, Dios lo quebrante, Dios trate con él y que cuando él salga, pero salga con Cristo en su corazón. Eso es lo más correcto. Porque déjame decirte, hermano, que si eso así fuera, no, pues cualquiera pecara y dijera, bueno, al rato le pido perdón a Dios y todo tranquilo, no pasa nada. Entonces eso no es así. Hay perdón y gracia infinita en el Señor, pero las consecuencias por nuestra desobediencia vendrán aunque no querramos. Esto es así. Esto es así. Muy bien. Tú puedes elegir obedecer y desobedecer, pero no puedes escoger las consecuencias. Eso jamás.
Y último principio, con esto termino. La honra del hombre de Dios, no del nuestro. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, él dijo que te ha nacido ciertamente, el que te ha nacido ciertamente morirá. Amados hermanos, mire, lo más grave es que cuando alguien lo confrontas con el pecado y te sale con que, ¿sabes qué? Le ofendí a mi esposa, eso es cierto. Le fallé a mis hijos, eso es cierto. Pero yo creo que la primera reacción es, he pecado contra Dios. Está bien que esté ahí porque le ha faltado a Dios y porque yo he fallado a Dios. Por eso mi hijo está ahí. Por eso pasó esto, porque me he abandonado a Dios, porque le hemos fallado. Mira, cuando nosotros cometemos un pecado, amados hermanos, no nada más es el pecado, sino qué dicen ahora de Dios aquellos que no conocen a Cristo. Mira, Dios, el cristiano, están blasfemando en contra de Dios. Y eso es lo que nos debe de hacer reaccionar, amados hermanos, que el pecado no nada más viene en las consecuencias, sino que luego vienen y se burlan de nuestro Señor, pisotean el nombre de Dios, y eso es lo más grave. Amados hermanos, si ustedes están en esto, piensen en Dios, porque Dios piensa en nosotros. Lo primero que quizás dice, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a suceder con mi familia? Nuestro apellido será pisoteado, pero nunca piensan en el Señor. ¿Qué van a pensar de mi hijo? Muchas cosas, hermanos, puede meter a la mente del hombre, puede estar pensando, pero nunca piensan de que, ¿qué van a decir de Dios por mi pecado? ¿Cómo van a ver a Dios? En vez de que yo esté haciendo algo para ganar almas a Cristo, he hecho esto. El quebrantamiento es, contra ti he pecado, Señor, perdóname. Contra ti he pecado. Si usted ve los salmos, después del pecado de David, vean los salmos, lean los salmos y vean cómo él habla, cómo él se expresa ante Dios. Señor, ten misericordia. Hablan los hombres cosas feas de ti por mi culpa, porque yo fui un pecador. Muy bien, amados hermanos, si tú estás en estas condiciones, yo te pido que seas humilde cuando alguien va y te habla de tu pecado. Reconoce y di, te he fallado, Señor. Y esto va a traer consecuencias, pero todavía puede ser tiempo, aquellos que están a punto de ser, porque quizás tú puedes decir, estoy a punto de divorciarme, yo no quiero divorciarme, pero ¿qué hiciste para que sucediera eso? No es nada más decir, quiero que oren por mi matrimonio. Debes de estar dispuesto a decir, Señor, yo voy a pedir oración por mi matrimonio, pero yo soy el primero en arrepentirme y reconozco que yo fallé en el matrimonio, le fallé a mi cónyuge y ahora yo quiero recuperarlo, pero que sea tu voluntad. He fallado, he pecado contra ti, Señor, pero ya no quiero pecar, ya no quiero fallar. Si tú haces el milagro, bien, y si no, yo voy a seguir caminando bien porque ya no quiero volver a ofenderte. Bendito es el nombre de Dios. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar orando por todas las peticiones, amén, todas las necesidades que usted tiene. Voy a orar, amén, y pues si aún todavía no mandas tu petición, pues puedes hacerlo. Vamos a estar orando por todas las necesidades. Vamos a leer aquí, dice, oraciones por la salud de mi hermana Rosana, tiene ansiedad, gracias. Claro que sí, vamos a orar por ella. Vamos a ver si no estoy mal. Ok. Vamos a orar por esa necesidad. Dice que se llama... Rosana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Te pido en este momento, Señor, por esta petición que están haciendo, por Rosana, Señor. Ellas están pidiendo por su salud, de ansiedad. Yo te pido que tengas misericordia. No lo sé, Señor, por qué esa ansiedad, pero por lo que sea, Dios mío, yo te pido que quites toda esa ansiedad, Señor, que ella se refugie en ti, que busque de ti, Señor, que eres el único que puedes ayudarnos en todas estas enfermedades que vienen, quizás puesta por el enemigo o por algunas cosas que nosotros estamos viviendo. Pueden ser, Señor, algo que nos hicieron, pero, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú restaures, que tú obres a favor de Roxana, Señor. Muy bien, dice, les pido que sigamos con la cadena de oración por Martina, que salga bien del estado crítico en la que se encuentra, que se produzca un milagro. Claro que sí, vamos a orar por Martina, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, yo no sé exactamente qué es lo que tiene, qué está pasando con ella, pero sí te pido, Señor, que tengas misericordia, Dios, que tú la sanes, Dios mío, que la saques bien, Señor, de ese lugar, que no, Señor, se quede ahí, sino que tú lo levantes con poder y gloria, Dios mío, de ese lugar donde ella se encuentra postrada, Dios, en el nombre de Jesús, te pido por Martina, Señor. Muy bien, dice Gabriela Maldonado, pido desde su fe, desde su corazón para Josías, está con un tumor cerebral, tiene 3 años, los médicos dicen que ya no ha ido a quimo para su tratamiento. La fe mueve montañas en Dios. Confío que sus papis y sus hermanos lo esperan. Ok, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de Gabriela Maldonado. Señor, ten misericordia. Señor, que tengas piedad de ella y que tú puedas obrar, Señor, a favor de ella, Señor, si ella tiene esa enfermedad, Josías, Señor, es la petición de Gabriela, Señor, ella te pide por Josías, en el nombre de Jesús, Señor, que ese tumor, si aún todavía ahí está, Señor, yo te pido que obres, tú puedes deshacer ese tumor en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ten misericordia, Dios, de Josías. Muy bien, dice Mónica Delfina, pido oración por salud y trabajo para mí y mis hijos. Claro que sí, hermana Mónica. Padre, en el nombre de Jesús te pido por Mónica Delfina. Ella está pidiendo por su salud, Señor, y también está pidiendo por un trabajo para ella y por sus hijos. Señor, yo te pido que te manifiestes ahí, Señor, con poder y gloria, y que ellos puedan, Señor, más salir de esa enfermedades, Señor, que quizás haya en ella, Dios mío, pero que también tú les puedas suplir un trabajo, Dios, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Dice Gris Lizárraga, quería pedir oración para Lea, mañana le hacen el botón gástrico, gracias a Dios y a ustedes no va a entrar aquí al quirófano, va a ser una colocación endoscópica, va a ser menos invasivas, gracias, claro que sí, vamos a orar, Padre, gracias te damos, Señor, por lo que tú haces, Señor. Te pido que tengas misericordia de Lea, Dios mío, que ella pueda recuperarse completamente, Señor, que pueda recuperar su salud, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias. Muy bien, Yolanda dice, pido oración por mis hijos, paz espiritual, sanación, armonía, unión, amén. Claro que sí, hermana. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te pido por lo que está la petición de mi hermana Yolanda, Señor, ella pide que haya paz, Señor, que haya sanación, que haya armonía, Señor, en esta familia, que así sea, Dios, por la fe de mi hermana y por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dora dice, te pido oración para mí, me duele la hernia, ora por mí, a ver si Dios, Padre Todopoderoso, me ayuda. Amén, bendiciones para ti. Amados hermanos, no es que si el hermano quiere, Dios quiere, Dios todo lo quiere, ¿verdad? Yo creo que Dios es maravilloso, tú tienes que tener fe y pues Dios va a obrar, amén. Así es que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te pido por Dora, Señor, que ella pueda tener su salud bien, Señor. Ella dice que siente ese dolor, pero te pido que tengas misericordia, Señor, que hagas la obra ahí de sanidad divina en el nombre de Jesús.
Muy bien, dice urgente, pido oración por Luciano Nicolás, de apenas 3 añitos, internado en terapia grave con neumonía bilateral. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tengas misericordia de Luciano Nicolás, Dios. Esa neumonía, Señor, que le está afectando en su cuerpo, Dios mío, sánale en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que él pronto salga, Señor, pero sano, Dios, para la gloria de tu nombre. Dice Mario Ortiz, Dios bendiga, pastor, saludo, le pido a Dios nos ayude a seguir adelante. Claro que sí, Mario Ortiz, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mi hermano Mario. Él está pidiendo ayuda para seguir adelante, Señor, que ten misericordia. Yo no sé, Señor, si hay desánimo o no lo hay, pero Señor, yo te pido que Él se fortalezca en ti, en tu palabra, Dios mío, y que viva tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Ok, dice Edgar Martínez, mi esposa se alejó de Dios, ¿podría orar por ella? Que entre en razón para que se vuelva Dios, se llama Eugenia. Dios, ten misericordia de Eugenia, Padre Santo. Mira, Señor, no sé por qué motivo ella se alejó, pero yo te pido que tengas misericordia, Señor, que ella pueda retroceder, Señor, y que pueda regresar a tus caminos. Yo sé que tú eres un Dios perdonador, Señor, y perdónale de sus pecados, en el nombre de Jesús. Pastor dice, ¿cómo debemos o qué debemos hacer para mantenernos en comunión diaria con Dios? Lo digo porque me he enfriado, la verdad, mucho. Bueno, hermano, pues yo creo que todos pasamos por un poquito de desánimo, ¿verdad? Pero enfriamiento, eso es grave. Yo lo único que te aconsejo es que perseveres, toma un tiempo en la mañana, ora a Dios, deposita tus cargas en Dios. En las tardes, ora a Dios, lee un texto bíblico de la palabra, haz un ayuno. El ayuno tiene mucho poder. Ayuna y entrégale ese ayuno. Dile al Señor cuál es el propósito de ese ayuno, para que Él te fortalezca, para que Él te ayude, amén. Involúcrate en la iglesia, haz algo en la iglesia para que tengas un motivo extra de estar en la casa de Dios. El primer motivo es Dios, pero también cuando te involucras a hacer algo, ese es muy bonito y también te fortalece, amén. Muy bien, dice, vamos a orar por a ver, ¿cómo se llama? Mireya Alcalá. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por Mireya Alcalá, Señor. Ayúdale en ese desánimo, Señor, en ese enfriamiento espiritual. Levántala, Señor. Muéstrate a ella, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, mi Dios, y te doy gracias. Dice, pido de sus oraciones por la salvación de mi esposo, para que Dios obre en su vida. Claro que sí. Carla, vamos a orar. Carla Vázquez, Señor, en el nombre de Jesús, mira, mi hermana está pidiendo por salvación de su esposo. Obra en ellos, Señor. Manda a siervos tuyos, Señor, que vayan y les prediquen la palabra, Dios mío, para que él pueda, Señor, tener fe, Señor, porque la fe viene por el oír la palabra, Señor. Así es que te pido que tengas misericordia y que él pronto tenga un encuentro contigo en el nombre de Jesús. Lorena Aguilar dice, le escuché al principio que ya no estaría en el programa, puede que se vaya, pastor, siempre te escucho, espero regrese pronto. Ella dice, ha sido de mucha bendición, sin duda alguna. Hermana, gracias por lo que usted me dice. Y claro que sí, estaremos orando para volver, hermana, y poder seguir compartiendo la palabra. Y gracias porque sé que pues usted nos escucha, que Dios me la bendiga, pero vamos a seguir orando por los que están en la radio, ¿verdad? Mis hermanos que predican, hay muchos programas radiales y un día Dios nos va a permitir que regresemos para seguir predicando la palabra. Marta dice, oración por mi matrimonio, hermanos. Claro que sí, Padre, en el nombre de Jesús te pido por Marta. Ella está pidiendo por su matrimonio, Señor, ayúdale, Señor, dale la sabiduría para que ellos puedan, Señor, estar en paz en su matrimonio, en el nombre de Jesús. Samuel Jurado dice, amén, no esperamos en nadie, esperamos en el Señor, en su bondad y su amor. Claro que sí, Dios te bendiga, hermano Samuel Jurado.
Hilda Jaramillo dice: bendiciones, Dios les bendiga, hermano, oren por mí. Yo he confiado en personas y me han hecho mucho daño, ahora estoy mal emocionalmente. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por Hilda Jaramillo, Señor, ten misericordia, que ella ponga su confianza en ti, Señor, y no en los hombres, Dios, en el nombre de Jesús. Dice: hola, buenas tardes, ¿podría pedirles una oración por la sanidad de mi madre? Diabetes, se llama Soledad Flores. Padre, te pido por Soledad Flores, ten misericordia, Señor, de ella. Ten piedad, Señor, que ella pueda ser sanada, Señor, de esta diabetes, Señor. Quita toda esa enfermedad, Dios mío, y sánala en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues hemos llegado al final, amén, de este programa verdaderamente libre. Si Dios lo permite, Dios nos va a ayudar para regresar pronto. Gracias por todas esas familias que siempre nos han seguido. Gracias también le doy a Dios por que nos permitió estar en este programa de radio y también por la radio. Dios bendiga a mi hermano Isaac y a su esposa por darnos esta oportunidad de estar en este programa, esta bonita estación de radio. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. También antes de despedirme, quiero saludar a Elizabeth Álvarez. Dice: buenas tardes, pido oración por favor porque toda ansiedad, bueno, eso ya lo leímos, gracias, Dios te bendiga. Tito Sandoval, pido oraciones por mi esposa, Dios te bendiga, estuvimos orando. Dios te bendiga, hermana Vero, que también nos estuviste viendo. Dios bendiga a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una excelente semana y pronto nos estaremos viendo. Gracias por escuchar tu programa radial Verdaderamente Libres, verdaderamente libres. Nos escuchamos el siguiente lunes por Shekinah Radio, Pero si yo, el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Hasta la próxima. Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Libre quieres ser.